El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en mano de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta breve noticia que nos trae el Evangelio de hoy nos presenta dos cosas. La primera es una advertencia de parte de Jesús y la segunda, la reacción de sus discípulos. En la primera, Jesús hace una insistencia. Métanse bien esto en la cabeza. El ambiente es de una admiración general por todo lo que Jesús hace. Digamos que hay una cierta favorabilidad de parte de la multitud. Sin embargo, Jesús no es para nada triunfalista, ni está pensando en aplausos. Y en medio de esa complacencia general por lo que Él hace, les advierte a sus discípulos que deben tener clara una cosa: métanse bien esto en la cabeza. Y lo que les dice es esto: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de ciertos hombres. Aquí es donde está el meollo de la cuestión. El Hijo del Hombre es el ser humano lleno del Espíritu de Dios. Es decir, cualquier persona que está animada por el amor universal del Padre y que por eso sigue a Jesús. Porque Jesús es el pionero en este sentido. Entonces, Jesús advierte que el Hijo del Hombre, cualquier persona que esté animada por el Espíritu Santo, va a ser entregada. Entregada quiere decir traicionada y puesta en manos de ciertos hombres. Aquí hay una contraposición entre el Hijo del Hombre y ciertos hombres. El Hijo del Hombre es el que está animado por el Espíritu de Dios, por el amor universal del Padre. Ciertos hombres son los que carecen del Espíritu Santo. Y en esta categoría Jesús engloba tanto a judíos como paganos. No hay ninguno que, no teniendo el Espíritu Santo, pueda proceder de acuerdo con el designio de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo, el que no acepta el mensaje del amor de Dios, siempre estará prestándose para ser cómplice o autor de la muerte. Lo que Jesús aquí advierte es que el Hijo del Hombre va a ser asesinado por esos hombres que no se guían por el Espíritu de Dios. La cuestión es clara en el sentido de que lo que Jesús quiere advertirles es que cualquier seguidor suyo está expuesto a esa traición
y a esa acechanza por parte de los que no viven en el amor universal de Dios. Esto del amor universal de Dios no es una cuestión romántica, no, es la decisión de afirmar la igualdad de todos los seres humanos delante de Dios, por consiguiente también delante de las leyes humanas. Y por supuesto implica el hecho de no aceptar que haya seres humanos de clase privilegiada por encima de otros. Esta actitud del amor universal riñe con esa otra parte de la humanidad que piensa que hay quienes tienen privilegios y derechos a reclamarlos incluso por encima de los demás. Y por eso, cuando ellos sienten que esos privilegios están en cuestión, no tienen escrúpulo alguno en derribar el obstáculo. Por eso nos dice el evangelista de 3 maneras que los discípulos se resistían a esa advertencia de Jesús. Primero dice, no entendían ese lenguaje, porque en el fondo lo que Jesús les está haciendo ver a los discípulos es que la institución religiosa judía a la que ellos veneraban, en realidad estaba alineada con los hombres y no con el Hijo del Hombre. La institución, o sea, los dirigentes que soportaban esa institución, reclamaban privilegios exclusivos y excluyentes. Y a los discípulos les resulta inaceptable esa realidad. La quieren disfrazar, la quieren ocultar, la quieren negar. Dice, les resulta oscuro el mensaje de Jesús. Recuerdan que cuando hablaba de la lámpara, él se refería al mensaje que es luz para las personas, porque cuando la persona opta por el amor de Dios, sale de la tiniebla. Pero los discípulos no logran aceptar esa luz. Y por eso la advertencia de Jesús les resulta oscura. No la pueden entender. Esta oscuridad es de alguna forma voluntaria e involuntaria, porque ellos han sido aleccionados durante toda la vida por los dirigentes de la sinagoga para pensar de manera excluyente y para considerar incluso que Dios los autorizaba a darle muerte al que se saliera de esos linderos. El mensaje es luz, pero esa otra mentalidad es oscuridad, es tiniebla. Y ellos están en la zona de la tiniebla porque el influjo que ejercen sus dirigentes sobre ellos es muy fuerte. El tiempo que han estado con Jesús no los ha logrado hacer salir de esa tiniebla. Ellos sienten simpatía por Jesús, están como la multitud, admirados con lo que Él hace, pero no se deciden a abandonar la enseñanza oficial que han recibido en la sinagoga para seguir decididamente a Jesús. Y por último dice que ellos no le cogían el sentido a lo que Jesús está diciéndoles. No cogerle sentido implica que ellos no le ven lógica a lo que Jesús dice, y no se la ven porque ellos consideran
que su institución religiosa es tan sagrada que lo que ella mande es mandato de Dios y no se puede cuestionar. A este respecto, yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que algunas personas presentan la relación de nosotros con Dios como de una obediencia ciega, y eso no es así. Dios no nos pide que seamos obedientes, lo que nos pide es que seamos razonables. Por eso, cuando Jesús pone las condiciones para el seguimiento, no dice, esto es así y el que no se va para la paila. No, Jesús dice, esto es así por esta y esta razón. Él da razones para que nosotros razonemos y nos comportemos razonablemente. En el fondo, nos dice el evangelista que a ellos les daba miedo preguntar sobre el asunto. Aquí está la clave, el miedo. El miedo es doble. El miedo es pensar que esa institución a la que ellos han venerado no les había dicho la verdad, no los había preparado para recibir al enviado de Dios. Era como renunciar a creer en lo que siempre habían creído. Pero por otro lado, el miedo consistía en que ellos le tenían miedo a los que los amenazaban a muerte. Bueno, como en la ley de Moisés había unas prescripciones, por ejemplo, que al que sea declarado de cualquier clase de pecado, que traicionó al Señor, que violó el sábado, lo podían apedrear y lo podían matar. Entonces esa amenaza de muerte a ellos les causa miedo, a pesar de que Jesús les ha advertido una y otra vez que la muerte no es la última palabra, que la última palabra la tiene el Padre y es la vida. Pero ellos tienen miedo, tienen ese doble miedo, el miedo a abandonar una institución que no los ha preparado para recibir al enviado de Dios, y al mismo tiempo el miedo a lo que esa institución pueda decretar en contra de ellos. Todas estas cosas nos cuestionan hoy a los discípulos de Jesús.